Con 24 horas de diferencia, el año pasado ocurrieron dos hechos muy importantes. El primero de ellos es que Alberto Fernández ganaba las elecciones primarias y eso provocaba un desequilibrio económico, si se me permite el término, porque Mauricio Macri se enojó, ¿se acuerdan? Se enojó Mauricio Macri, hubo una devaluación del 30% y una fuga de capitales extraordinaria en una sola jornada. Para recordar aquellos acontecimientos y para darle ya a esta altura un contexto histórico, está con nosotros el titular de Sigma Global, el asesor de asesores, Juan Enrique. Sí, ¿Cómo le va, Enrique? Efectivamente, recuerdo ese día, ese momento como si fuese hoy. No había cepo, vos podías comprar los dólares que querías, si querías comprabas $1 millón, 10 millones, 100 millones de dólares, resulta que el trabajador argentino no podía comprar un centavo porque había habido un ajuste muy fuerte en términos monetarios, el salario estaba destrozado. Y lo recuerdo como hoy, porque hoy Mauricio Macri está en Europa, todos dicen, ahí veía los titulares, que Morales dice que no confía en Mauricio Macri, pero Mauricio Macri no cambió. Siempre fue el mismo, porque esta dinámica, esta imagen, Guille, nosotros la vimos, la mostramos el año pasado, este mismo día, el 12 de agosto del año 2019, yo te traje esta imagen. Ya habían ingresado al Banco Central los 44.000 millones. Ya hace un año que está acá, Enrique, qué barbaridad. Sí. Un año que lleva en este programa, qué extraordinario. Mira, ya en el Banco Central habían ingresado los 44.000 millones del Fondo Monetario que ahora en estos días tenemos que reestructurar. Y mira cómo se fueron. En rojo ingresaban y se iban. ¿Sabes por qué te digo esto? Si hay impunidad, hay garantía de que estos muchachos vuelvan a hacer lo mismo. ¿Por qué? Federico Sturzenegger ya había hecho lo mismo en el año 2001 y volvió a hacerlo. Volvió, Guille, mirá, ingresaban los dólares del Banco Central y se iban en fuga. Vos podías comprar 100 millones de dólares. Explícamelo fácil. Mirá, fácil, pero fácil. Ingresaba la plata que nos prestaba el Fondo Ahí Monetario. Va. Lo rojo es la plata que nos presta, claro, la guita que nos presta. Claro, y el que ganaba mucho dinero, muchos pesos, compraba dólares, compraba 50, 100, 200 millones. Si eras un fondo extranjero que venías con 2.000 millones, te colocabas en pesos al 80% y te llevabas 4.000. Y acá te lo llevabas, mira, caían las reservas. Volvía guita del fondo, se iban. Volvía guita del fondo, acá la tasa estaba al 80, entonces se quedaban haciendo guita. Se quedaron un tiempo haciendo guita. Ingresaba guita del fondo, se iba. Ingresaba guita del fondo y se iba. Mirá, ese día las reservas internacionales terminaron en 59.390 millones de dólares. Claro. Después siguió cayendo, ¿no? Lo que hay que decirlo, Guille, se llevaban la guita, era un proceso de deuda para fugar. Después Mauricio Macri decía, dólar para acá, dólar para allá. No sabía cómo explicar este proceso. Alfonso de Prat Gay terminó diciendo así, entre otras cosas, hubo desequilibrios macroeconómicos que generaron esto. Y mirá, y acá hay que hablar de responsabilidades. En estos días Martín Guzmán va a renegociar con el Fondo Monetario. Hace poquito reestructuramos deuda, pero también te recuerdo que ese día, el 12 de agosto de hace un año atrás, se fueron 7.600 millones en un día. Y en bueno, una sola jornada. Bueno, viene esta negociación. Hay que repasar esto, Guille. Acá hay una negociación y enseguida vamos a ese punto donde el propio Joseph Stiglitz, que felicitó a Martín Guzmán por la negociación con los acreedores, le dice que esta va a ser una negociación dura con el FMI, más allá de que el FMI acompañó la reestructuración de la deuda argentina, también hay que decir. ¿Sabe quién es? Sí, claro, Christine Lagarde. También hace unos días el ministro de Economía dijo, ojalá la República Argentina no repita un proceso de fuga y endeudamiento para fugar. Pero la responsabilidad muy importante, y esto en términos de la negociación que se viene, ¿no? Christine Lagarde prestó a la República Argentina un programa de 57.000 millones de dólares cuando a Argentina le correspondían por derechos especiales de giro solamente 18. O sea, vos fijate que prestaron más de lo que le correspondía y en el estatuto de conformación del Fondo Monetario es muy claro, no se le puede prestar a países, acá dice, que no tengan medidas para controlar y evitar que los recursos generales del fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, o sea, para evitar la fuga de capitales, no se le puede prestar. Y bueno, el fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del fondo. Finalmente nunca llegaron las últimas cuotas, ¿se acuerda? La última cuota. Bueno, pero la tan reclamada cuota. Guille, Christine Lagarde le prestó a la República Argentina, cuando podía girar solamente 18.000 millones,
un programa de 57.000. Llegaron a la Argentina a 44.000 y recién te mostré cómo se fueron, cómo se fugaron. Vos como trabajador no compraste $1, de hecho no podías porque no te alcanzaba. Claro que acá hay responsabilidad del Fondo Monetario. ¿Y por qué está bueno recordarlo? Mientras haya impunidad de quienes fueron los responsables, hay garantía de que vuelva a suceder en la República Argentina. Y te digo esto, Guille, porque en próximos días va a haber una negociación, ya cambió la titular del fondo, no es Christine Lagarde, ahora es Kristalina Georgieva, que en teoría se diría que el fondo cambió. Se diría eso. Ahora, vamos a ver si cambió cuando negocie, ¿no? Una cosa, una de las promesas de campaña, no queremos hacer historia, sencillamente recordar del gobierno o de lo que fue antes el gobierno de Mauricio Macri, es decir, la campaña para ser gobierno fue levantar el cepo, que le preocupaba a un sector de las clases medias argentinas y efectivamente levantó el cepo que existía. Después de la fuga extraordinaria de capitales y ya en la recta final con un gobierno en stick shaker, en términos de aviación lo digo, ¿no? Ya sin control, el gobierno decide volver a un control estricto de cambio, porque se estaba fugando lo último que quedaba en Argentina, es decir, que tuvo que volver al principio, tuvo que venir a lo que le reclamaba el Fondo Monetario Internacional. Y si lo tenemos que decir en términos sencillos, y déjame un minuto más, Juan, lo que pasaba en Argentina era tan simple como esto: tasas de interés en pesos muy altas y periodos de estabilidad del precio del dólar, es decir, el dólar se mantenía en un tipo de cambio y las tasas de interés eran muy altas. Entonces vos traías dólares, los colocabas en el mercado, los transformabas a pesos, los colocabas en pesos, te daba una tasa del 80, tomabas la rentabilidad, comprabas los dólares de nuevo y te los llevabas de la Argentina. Ese circuito se hizo sistemáticamente durante 4 años en Argentina y por eso se fugó la cantidad de dólares que se fugaron del sistema financiero. Muy bien descrito el proceso. Ese proceso, un profesor mío de la universidad, Aldo Ferrer, lo llamaba corrupción estructural. Claro que la tasa de interés es una forma de hacer política monetaria, pero en términos económicos, la palabra libertad, que vos puedas comprar todos los dólares que quieras, significa opresión, porque los dólares son recursos estratégicos. No puede estar liberado para hacer esa bicicleta que vos describías recién. La efemérides de Juan Enrique sirve para esto, para entender que esto se hizo en Argentina en otros tiempos, que se repitió en varias ocasiones y que lo interesante sería que no vuelva a pasar, porque un país que no aprende de su historia no puede evolucionar, ni una cosa ni la otra. Esta no es la Argentina que necesitan los argentinos, no es la Argentina que necesitan los trabajadores argentinos. Evidentemente hubo ganadores. Siempre que hay perdedores, que en este caso fueron la mayoría de los argentinos, hay ganadores, que en este caso fueron una minoría de argentinos y también, ¿por qué no?, de extranjeros que invirtieron en Argentina. La idea es hacer una Argentina para todos. Ese es el desafío desde hace muchos años para todos nosotros. Hasta ahora, lamentablemente, hemos alternado con este tipo de situaciones que no nos han permitido crecer. No solamente no nos han permitido crecer, sino que nos han endeudado. Y si no, fíjense lo que pasó en los últimos días. Por culpa de todo esto, hubo que reestructurar una deuda que, tarde o temprano, habrá que pagar. No será el año que viene ni el próximo, pero tarde o temprano habrá que pagar.